Hasta el día de hoy hemos estudiado, hermanos, 11 doctrinas de nuestro librito. ¿Cuántos tienen el librito? Yo sé que le debo una a la hermana Chelo y a hermano Chuy. Hágame recordar, por favor. Tenemos que ordenar más. Entonces, Dani, ¿me recuerdas eso después? Hermanos, tenemos 32 doctrinas en nuestro libro de confesión de fe. Hasta el día de hoy hemos estudiado 11. Yo gracias a Dios por Leo y por Dani que me ayudaron a hacer también y a estudiar un poco de las doctrinas. ¿Cuántos se acuerdan? Por lo menos si me dice 5, ya voy a estar feliz. De las 11 doctrinas que estudiamos. Vamos a hacer un poco un repaso así porque los días miércoles es más estudio que sermón, ¿verdad? Entonces vamos a ser más interactivos, hablen más ustedes, yo menos. Así, ¿cuántos estudiamos ya hasta el día de hoy? 11, ¿verdad? O sea, si me dices 5, yo estoy feliz y te doy un sticker. La supremacía de las escrituras, Uh-huh. la Trinidad. Uh-huh. Ahorita le digo los otros. No tiene que ser en orden. Puedes acordarte de uno así. Sí, Más sentido. dale. Entonces dijiste la escritura, Escritura, la Trinidad, o sea, Dios, la doctrina de Dios. Después, de Dios. la caída, excelente. El libre albedrío. Ay, ese. Y hacer así señales tipo los niñitos. La caída del hombre. ¿Se acuerdan? Otro también, el pacto de Dios. Eso creo que lo dio Leo, me acuerdo. ¿Qué más? Uno más si me dicen estoy bien. Hay dos con D que comienzan. Del decreto y de la divina providencia. Muy bien. Son lecciones, pero wow, tremendas que hemos estudiado, hermanos. Hermanos, las clases que hemos dado aquí, yo doy gracias a Dios, es prácticamente el nivel básico de seminario lo que dimos. O sea, tienen que saber aprovechar lo que estamos dando, hermanos. Doy gracias a Dios por Leo, por Dani, que nos enseñaron también y poder profundizar, ¿verdad? Todas estas lecciones. Yo creo que hay pocas iglesias bautistas que tienen ese privilegio, hermanos. Pocas. Y yo les puedo contar con los deditos en toda esta zona. Y por qué no decir, ¿verdad? En toda la región, ¿verdad? Porque hay muy pocas que estudiamos a profundidad lo que es la doctrina nuestra basada en la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy nos toca de la adopción, ¿verdad? Y es solamente un párrafo tiene. Un párrafo tiene. Pareciera ser cortito, pero si ustedes se dan cuenta, desde que comenzó el hermano Dani hace 2, 3 semanas, él empezó a hablar del llamamiento eficaz. Y se van viendo que es todo en orden, porque fue el llamamiento. La semana pasada hablamos de qué, ¿se acuerdan? No puede ser. De la justificación, ¿verdad? El llamamiento, después Dios nos justifica. El día de hoy vamos a hablar de la adopción y el otro miércoles vamos a hablar de la santificación. O sea, estamos hablando de todo el proceso de la salvación, ¿verdad? Entonces, y después de ahí vamos a la fe salvadora, el arrepentimiento para vida, las buenas obras, la perseverancia de los santos. Entonces, las semanas que vienen, yo creo que hasta diciembre vamos a estar cubriendo toda esta parte de lo que es la salvación y toda la doctrina más o menos de la salvación. Entonces, el día de hoy hablamos de la adopción. ¿Se dan cuenta que va en orden? Dios nos llamó, Dios nos ¿qué? Justificó y Dios nos adoptó. Eso nos capacita para qué? También ser santos, ¿verdad? Nos santifica. Eso es lo que vamos a ver el otro miércoles. Muy bien, les voy a leer el párrafo. Si usted tiene ahí la confesión y después vamos a entrar en la parte ya de la palabra y todo. Dice así, de la adopción, capítulo 12, a todos aquellos que son justificados, dice aquí esto, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción,
tienen acceso al trono de la gracia con confianza y se les capacita a clamar, Abba, Padre. Wow. Padre. Abba, Padre. Se les compadece, protege, provee y corrige como un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. O sea, eso es lo que tú y yo creemos como bautistas acerca de la doctrina de la adopción. Dios nos adoptó, nos justificó primeramente, ¿verdad? Y luego se dignó a adoptarnos, ¿verdad? Nos miró y nos adoptó. Hay 7 pasajes bíblicos allí, pero antes de entrar a los pasajes, cuando alguien va a un centro de adopción, hay familias que no pueden tener hijos y ellos van a un centro de adopción. Generalmente estas personas o parejas que van a hacer esto, se ve mucho eso cuando tienen dinero aquí en los Estados Unidos y van a países como los nuestros, México, Paraguay, Salvador, Guatemala, Honduras. Generalmente son parejas de muy pudientes y van, y el proceso de adopción quizás un poco engorroso, muy largo, pero en cierta manera son muy detallistas las personas. ¿Por qué son detallistas? Porque miran cuidadosamente y buscan a niños que no tengan enfermedades, que no tengan deformidades o que no sean, ¿cómo se dice? Que no les falte ninguna extremidad. Y también incluso buscan a niños que sean quizás del mismo color, de la raza, ¿verdad? De uno. Si ustedes pueden ver eso, está, ¿verdad? Entonces, o sea, la elección de adopción, la elección para adopción es un proceso delicado en varios factores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente va a buscar. Busca un niño que se parezca más o menos, que no tenga nada, que sea así, que sea quizá un poquito parecido a nosotros. Hay casos excepcionales, ¿verdad? De parejas que eligen a niños que son de totalmente otro color y quizás tienen alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque son movidos a compasión, ¿verdad? Pero esa es en líneas generales lo que hacen unas parejas en adopción. Cuando yo miro esto de la doctrina de la adopción en la palabra de Dios, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se fijó en eso. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos, o sea, seamos adoptados hijos. Dice la palabra, Él no hace ¿qué? Acepción de personas. Él no mira nada en nosotros, no miró absolutamente nada en nosotros. Y esa elección fue basada única y exclusivamente por gracia y por misericordia. ¿Se imaginan si la elección de Dios fuera porque tú tuvieras dinero o fueras lindito o lindita? Ni en alguno de los dos casos yo califico, ¿verdad? Ni tengo dinero ni soy lindo. ¿Se imaginan? Si se basara en eso, gracias a Dios que fue única y exclusivamente por gracia, por misericordia. Ahora, ¿quiénes son esos receptores? Esos receptores de esta adopción. Miren conmigo, vamos a abrir la palabra en Gálatas 3. Y al preparar el estudio me di cuenta que mucho de lo que el hermano aquí, que también el libro que estamos estudiando, habla de Gálatas. Justamente estamos en Gálatas, ¿verdad? Y esta lección exclusivamente se basó mucho en Gálatas. Entonces, Gálatas 3, versículo 24, 24, y vamos a leer en adelante para entender quiénes son los receptores de esta adopción. Dice, tenemos ahí, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué dice? Justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la ley fue nuestra guía, dice la palabra. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que tú y yo fuésemos, ¿qué? Justificados, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren aquí, ya no hay judío, ni griego, ni paraguayo, ni argentino, ni salvadoreño, ni guatemalteco, ni mexicano, dice.
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice el linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Solo aquellos que son adoptados pueden ser, ¿qué? Herederos. Solo aquellos que son justificados pueden ser, ¿qué? Adoptados. Entonces la palabra nos muestra claramente que los receptores de esa adopción somos ¿quiénes? Somos aquellos que fuimos justificados. Ahora, ¿cuál es la fuente de todo esto? La confesión dice ahí, Dios se dignó. Está bien, pero vamos a la fuente principal, la palabra. Miren lo que dice 1 Juan 3. ¿Cuál es la fuente de esa adopción? 1 Juan 3, versículos 1 y 2. Cuando tenga ahí me avisa para poder leer todo. Voy a leer, quiero que ustedes me sigan con la vista, por favor. 1 Juan 3, 1 y 2. Dice así. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué dice otra vez? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Qué es la palabra o la frase que se repite 2 veces? Hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la primera frase que dice el versículo 1? Mirad cuál, ¿qué cosa? Amor. Solamente fue por amor. Esa es la fuente en la cual Dios nos justificó y por consiguiente, ¿qué? Nos adoptó a nosotros. El amor, hermanos, el amor de Dios. Mucha gente dice Dios tiene amor, Dios tiene mucho amor, pero la palabra dice Dios es amor. Él es amor, su esencia misma es amor. Y dice, por ese amor Él se dignó y es la fuente de tu adopción, es la fuente de mi adopción. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Miren lo que dice Efesios 1:5. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Primero vimos, los receptores somos aquellos quienes hemos sido justificados. ¿Cuál es la fuente? El amor de Dios. Y ahora veamos cuál es su fundamento para eso. Miren lo que dice Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice así. Efesios 1:5. En amor, nuevamente la palabra amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué dice? Adoptados hijos. Adoptados hijos suyos. Y aquí está el fundamento de esto. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Porque a Él le dio la gana. Mucha gente pregunta, no, ¿y por qué a algunos le predestinó y a otros no los predestinó? Y hay gente que se empieza a dar tantas preguntas en la cabeza y acá dice la palabra, porque a Él le dio la gana. Esa es la traducción literal. Gracias, hermana. Justamente estaba mirando allá. No está la hermana Socorro que siempre me trae agüita. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Por medio, dice, de Jesucristo, su Hijo, y por amor de este. O sea, el amor de Dios hacia su Hijo Cristo, dice, nos justifica a nosotros y nos hace adoptados hijos suyos. Ahora, ¿cuál es la definición de adopción? Si usted tiene pluma y ¿cómo se dice? Papel, lo puede hacer, puede anotar ahí. ¿Cuál es esa definición de adopción? Bueno, la palabra bíblica para adopción se utiliza solamente, escuchen bien, 5 veces en la Escritura. La palabra adopción. Si ustedes buscan adopción en toda la Escritura van a encontrar 5 veces nomás. Y todas ellas están en el Nuevo Testamento. Todas están en el Nuevo Testamento. Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:4, Gálatas 4:5, Efesios 1:5 que recién leímos. O sea, por todo esto vamos a pasearnos hoy. ¿Qué significa adopción? Literalmente significa poner como hijo. Eso significa adopción. Poner como hijo. Y el ejemplo que le di al principio. La pareja, cuando elige
a un hijo, a un niño que está en el orfanato, ¿qué hace? Agarra, lo manda a llamar, los hacen seguro las pruebas médicas y todo, ¿y qué pasa? Tienen que firmar papeles y en ese momento es legalmente, ¿qué? Su hijo. Esa es la adopción. Lo ponen como su hijo. Se llamaba Juancito Pérez y vienen John Smith y ya no se llama más Juancito Pérez, se llama Juan Smith. O sea, ese es el, dice, poner como hijo. Eso significa adopción. Ahora, quiero que hagamos tres cositas aquí y básicamente esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hablando de una posición o de tres posiciones. Hay una posición original que tenemos como hijos y esa posición original es en Adán. Esa es la posición original. Adán era originalmente ¿qué? Hijo de Dios. Si ustedes se fijan en Lucas 3:38, dice la escritura en Lucas 3:38. Le voy a leer para que tengamos clarito ahí. Lucas 3:38. Miren lo que dice. Hablando de la genealogía de Jesús, Lucas habla y dice, al final dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? Hijo de Dios. O sea, Adán era hijo de Dios. Esa es la posición original que tú y yo teníamos. Ahora, ¿qué pasó con esta posición original? Esta posición original, Adán la perdió el día que cayó. Cuando fue la caída, entonces Adán que se paseaba con Dios, ¿qué pasó? Cayó. Y perdió esa posición de relación de hijo con Dios. Entonces, subsiguientemente a la caída, el privilegio de ser llamado hijo de Dios está exclusivamente limitado a aquellos quienes son objeto de los propósitos redentores de Dios y las transacciones del pacto. Si ustedes se fijan después, después vamos a ver Génesis 1:12 porque esa es prácticamente la base del día de hoy. O sea, nosotros podemos decir que de acuerdo a la palabra, no todos son hijos de Dios. Porque esa posición se perdió ¿dónde? En Edén. Adán cayó y ¿se acuerdan esa comparación que les hice hacer en Génesis 5 cuando comienzan las genealogías, cuando dice que Adán engendró a un hijo y conforme a qué? Ya no más a la semejanza de Dios, sino dice Adán engendró hijo a su semejanza. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo hoy. Se perdió esa posición original que teníamos en Adán. Miren lo que dice John Murray, es un teólogo del siglo pasado. Bueno, todos somos del siglo pasado ahora. Todos nacimos en 1900. Dice, poner el mensaje de la paternidad universal de Dios en lugar de aquello que es constituido mediante la redención y la adopción es anular el evangelio. ¿Por qué dice esto? Porque mucha gente hoy tú te vas y le preguntas si tú eres hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios, ¿verdad? Una vida totalmente impía y solamente creen que son hijos de Dios porque cuando eran babies le pusieron 3 gotitas en la cabeza y ya, sos cristiano, dice, ¿verdad? Y otros sí que más, como quizás fue el caso de muchos, en cierta manera vinimos a Cristo supuestamente haciendo una decisión de aceptar a Cristo, ¿verdad? Y por esa oración que hicimos ya creímos que éramos cristianos, no importando cuántos pecados o si yo vivía en pecado. No, total, yo ya hice mi decisión, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy hijo de Dios. Hay un concepto muy errado en esto. ¿Por qué? Porque si decimos que todos son hijos de Dios, vamos a decir, todo el mundo son hijos de Dios. Si decimos eso, ¿en qué caemos? Caemos en una doctrina que se llama el universalismo. ¿Qué es el universalismo? El decir que todos son salvos. No importa cómo tu vida vive allá un indio en el otro lado del mundo, nunca escuchó de Dios,
y es salvo. O una persona que es el peor asesino, no, él es salvo. Y he escuchado varios casos. Una vez escuché el caso de cuando me acuerdo murió un general en mi país y este general no era tan buenito, ¿verdad? Entonces me acuerdo que le preguntaron a un sacerdote en la radio y le dijeron, no sé qué estaban hablando del tema y dice el sacerdote, sí, Dios da una última oportunidad de que en ese último momento Él te pueda salvar, dice, si vos fuiste mal. O sea, lo que estaba básicamente predicando es el universalismo, ¿verdad? No importando, es cierto, Dios puede dar esa oportunidad en el último momento, ¿verdad? De arrepentimiento, pero al predicar tú eso de que todos son salvos, ahí entramos y caemos en un grave problema y grave conflicto con la palabra de Dios a la que vamos a ir ahora. Miren lo que dice Juan 1, porque habla de una posición que corresponde, hermanos, únicamente cuando Dios otorga. Esa condición de hijo y de relación original es restaurada únicamente y mediante ¿qué? La obra de Jesucristo. Nada más. Miren Juan 1:12. Juan 1:12, ¿qué me dice a mí la escritura? 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué dice? Hechos hijos de Dios. O sea, todo el mundo es criatura de Dios. Eso sí, porque ¿qué significa criatura? Creado por. Eso significa criatura. Somos creados por un creador que es Dios. Ahora, la condición de hijo depende exclusivamente de quién. De Dios. Única y exclusivamente de Dios. Y después vamos a ir analizando un poquito más este versículo. Esa era la posición original en Adán. Ahora, hay un conflicto que muchos objetan. Vayan conmigo a Romanos 9:5 para seguir hablando después de Juan 1. Romanos 9:5 a mí me habla de una adopción hacia un pueblo en específico. Una de las 5 ocasiones que se menciona la adopción, miren a quién se describe o quién se refiere. Romanos 9:5 dice, 9:4, que son israelitas, de los cuales son, ¿qué dice? La adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mucha gente, y el día de hoy, predican, ¿verdad? Y tienen ese fundamento de que Israel, el pueblo de Israel es adoptado por Dios. Entonces, todos los israelitas, dice, van a ser salvos. Hay personas cristianas que enseñan eso, ¿verdad? La palabra aquí me habla de una adopción, pero me habla de una adopción como nación. No me está hablando de una adopción de la que vamos a hablar después y la que vimos anteriormente, que es una adopción, como dice Juan 1, que Dios hace hacia salvación. Esta adopción es solamente una adopción como nación. Dios escogió, dice, le dijo a Israel, no eras el más grande de todos los pueblos, eras el más insignificante, y dice, yo te escogí, yo te hice ¿qué? Mi hijo. Israel es mi hijo, dice una parte de las Escrituras, ¿verdad? Entonces Pablo hace una lista de privilegios y en primer lugar en este versículo 4, ¿de qué habla? La adopción. La primera cosa que está en la lista de privilegios que Pablo se refiere a los israelitas, ¿qué es? La adopción, ¿verdad? Israel es descrito en la Biblia como hijo de Dios. En todo el Antiguo Testamento ustedes van a fijarse, cuando habla de Israel, se refiere como los hijos de Dios. Está muy claro, hermanos, esto, que esta adopción es distintivamente diferente a aquella que se constituye a los hombres que son coherederos con Cristo.
es muy diferente a la adopción tuya y mía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el Israel espiritual, que es la iglesia, es coheredera con Cristo. Ahora, yo les pregunto, los fariseos eran judíos, ¿verdad? Eran israelitas, ¿verdad que sí? ¿Y qué le decía Cristo a ellos? ¿Qué eran ellos? Hijos del diablo. Y ahí entramos, pero ¿y no son hijos de Dios acaso? Si son adoptados, como dice aquí la palabra. No, Dios está hablando aquí de una adopción como nación. Dios los adoptó a ellos como una nación. Ahora, es muy diferente a la adopción para salvación que Dios hizo en nosotros y en todas las naciones de la tierra, no solamente y exclusivamente para Israel. Entonces es muy claro que se menciona aquí en Juan 1:11, vayan conmigo otra vez a Juan 1:11, es muy clara la distinción allí. Miren lo que dice Juan 1:11. En Juan 1:11, la palabra describe a Israel como lo suyo. Miren lo que dice el versículo 11, dice a lo suyo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De quién? ¿O de quién? De Israel, como nación. O sea que Cristo vino a Israel. Vamos a traducir más o menos así, en forma parafraseada. A Israel vino y los israelitas, ¿qué? No lo recibieron. La nación, estamos hablando de nación. Y acá hace una distinción, dice, es una referencia clara a la posición especial de Israel en cuanto al pacto. ¿Por qué está hablando de esto? Porque los israelitas se creían superiores a los otros. Hermanos, los israelitas eran y siguen hoy en día siendo un pueblo muy que miran a los demás sobre los hombros. ¿Por qué? ¿Qué decían los judíos, hermanos? En Juan ustedes pueden encontrar Juan 8, Juan 9. Dice, nosotros somos hijos de Abraham. Dice. Venía un samaritano, ¿y cómo le miraban al samaritano? Así. Incluso a los romanos, ellos le miraban así, sobre el hombro. ¿Por qué? Porque no era nación escogida. No eran los escogidos de Dios. Entonces, dice, a lo suyo vino. Ellos creían, tenían una posición especial en cuanto al pacto que Dios hizo. Pero en Juan 1:12, en el 12, el versículo 12, esto se restringe. Esta filiación, esta adopción se restringe. ¿A quiénes? Miren lo que dice el versículo 12. ¿Más a quiénes? A todos. O sea, habla de una inclusión y ahí tiene valor lo que dice Dios a Abraham en Génesis 12:1. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hay una filiación ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Entonces, ahí me lleva a ¿qué? A la adopción como iglesia. Primero vimos la posición inicial de adopción de Adán, la cual se perdió en Edén. Y luego estamos hablando de una adopción como nación, una adopción nacional, pero ahora vamos a hablar de la adopción de la iglesia. Y ahí entramos todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos el nuevo Israel nosotros. Somos hijos del nuevo pacto. Tú y yo somos hijos del nuevo pacto. Cuando Cristo va a ser entregado, ustedes se fijan esto está en Lucas, dice, esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. Está hablando de un nuevo pacto. En ese nuevo pacto entramos tú y yo. Entonces, en Romanos 8:15, quiero que vayamos a Romanos de nuevo, pero no pierdan por favor Juan 1, porque ahí vamos a entrar otra vez. Romanos 8:15. Después Romanos 8:23. Ya leímos Efesios 1:5. Nos habla de una adopción colectiva como iglesia. Miren lo que dice Romanos 8:15. Dice así. ¿Quién me puede ayudar a leer? Por favor.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo? ¿A los creyentes de dónde? Sí, ¿qué libro estamos leyendo? Romanos, digo, a los creyentes de Roma, ¿verdad? Dice, y está hablando a quiénes, está hablando a gente que no era en sí israelita, está hablando a gente que era gentil. Dice, vamos a leer de nuevo para ir entendiendo. Decía un pastor, hay que leer la Biblia despacito, dice, para poder entender todo el contexto, todo lo que dice, cada palabra. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Esclavitud. No somos esclavos. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, ese espíritu de adopción viene cuando somos justificados. Dios nos da ese espíritu de adopción y ahí podemos clamar, dice, ¿qué cosa? Papito, ¿verdad? Eso me capacita a mí para clamar a Dios y decir, Abba, Padre. Qué tremenda la escritura, ¿verdad? Hay otro pasaje, versículo 23, mismo capítulo, dice, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿qué cosa? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, si ya recibimos el espíritu de adopción, ¿por qué Pablo está hablando otra vez? Dice acá en el versículo 23, ¿esperando qué? Dice, ¿esperando qué cosa? La adopción, dice. Entonces ahí empiezas tú a rascarte la cabeza, pero ¿y por qué Pablo empieza a hablar de dos tiempos de adopción? Hermanos, la primera adopción que viene es espiritual. Espiritual, y esa adopción va a ser completamente reflejada ¿cuándo? En el día final, en donde Dios, y esto tiene totalmente, como se dice, como siempre me gusta decir, congruencia, o sea, entra todito engranadito. ¿Por qué? Porque en el día final Dios va a separar ¿qué? El trigo de la cizaña, la ovejita del cabrito. ¿Qué más era otro? Otra comparación que hacían el Señor. Bueno, los malos de los buenos, ¿verdad? En el día final. O sea, tú puedes decir que eres cristiano, yo puedo decir que soy justificado, yo puedo decir que soy adoptado, pero en el día final, dice aquí la Escritura, esperando la adopción, dice, y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en el día final, realmente se va a saber quiénes realmente fueron adoptados. Está la adopción espiritual y esta me habla de una adopción, dice, la redención de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo, ¿qué va a ser en el día final? Los que vivimos, dice, vamos a ser transformados. Los que están muertos también van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Entonces, hay una ¿cómo se dice? Una consecuencia de tiempo en esto. Somos adoptados, gracias a Dios somos adoptados espiritualmente, mientras esperamos ¿qué? La redención en el día final. Y esa adopción que va a ser completa y definitiva y va a ser manifestada 100%. ¿Cuántos esperan eso? Amén. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, gemimos, dice. Gemimos por esa adopción. Hermano, yo creo que la iglesia no está lista para que el Señor venga. ¿Por qué? Porque no gemimos. No esperamos. Dice Juan el último, sí ven Señor Jesús, dice Juan. ¿Por qué? Vayan conmigo a Apocalipsis, vamos juntos a Apocalipsis. ¿Se imaginan ustedes? 90 años Juan había vivido con Cristo, había sido partícipe de todo el ministerio de Jesús, la resurrección de Jesús y el clamor al final después de que Cristo le haya revelado todo. Juan vio todo, hermanos. Juan vio todo lo que se venía y cómo iba a ser el regreso de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 22.
20, versículo 22. 20, perdón. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Cristo dice, ciertamente vengo en breve. En breve. O sea, ¿qué significa en breve? Pronto. Pronto, dice el Señor. ¿Y qué dice aquí? La respuesta de Juan es una angustia. Hermanos, en el griego es una traducción de angustia y de desesperación y decirle al Señor, Cristo, ven por favor. Dice aquí, amén. Que así sea significa amén. Sí, ven, Señor Jesús. Wow. Y es lo mismo que clamaba Pablo aquí cuando dice gemimos, dice. Gemimos por esa redención de nuestro cuerpo, esa adopción final, lo que estamos estudiando hoy. Pero ¿y por qué la iglesia no está preparada para esto? Porque estamos cómodos, hermano. Estamos muy cómodos. ¿Buscando qué cosas? Los afanes de esta vida. Buscando cosas que no son del Señor. Hasta ese día, cuando realmente haya una persecución, como decíamos el domingo, realmente ahí vamos a empezar a ¿qué cosa? A clamar, sí, esto se pone feo, ven Señor Jesús. Quiero esa adopción, quiero esa redención de mi cuerpo. Entonces hasta ese día, hermanos, estamos muy bien hoy todavía. Dice, quiero aclarar también algo respecto a la adopción de la iglesia. Vimos la adopción inicial de Adán, vimos la adopción nacional de Israel, estamos viendo la adopción de la iglesia, pero es necesario aclarar que también que los que vivían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, muchas veces dicen, no, ellos no poseían las bendiciones que tú y yo hoy tenemos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos poseían también tales bendiciones, hermanos. Solo que estos pasajes que nos muestran, casi me corta también, es que no sé cómo hacerle esto. Me suena mi teléfono y me sale mi iPad también. Entonces me borra todo. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Verdad? Las bendiciones pertenecen también a la iglesia, pero como todo un colectivo de virtud de adopción, porque la iglesia se compone solo de aquellos que han sido regenerados. Esa bendición que Dios dio de adopción nacional a Israel era solo de un pueblo, de una nación. Pero no era una adopción como la que Dios dio a quién, a la iglesia, la cual es adopción de ¿qué? De salvación. ¿Se dan cuenta? Pero las bendiciones, Abraham fue, ¿qué dice? Bendito, padre de naciones. Otro patriarca, Noé, Moisés, todos ellos murieron depositando esa confianza en un futuro salvador. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? La adopción, hermanos, es un cambio de posición legal. Es un cambio de posición legal de esclavo a la de hijo de Dios. O sea, éramos esclavos y Dios nos da una posición hoy. Y nos hace sentar, dice, como al lado de Cristo, en el momento de la unión con Cristo. Pero que se va a revelar públicamente en el día de la resurrección. ¿Escucharon bien esto? La adopción es un cambio de posición legal, de esclavo a la de hijo de Dios, que tiene lugar por fe en el momento de la regeneración, de la unión con Cristo, pero que se va a revelar públicamente en el día de la redención. O sea, es como que todos estábamos encadenados, ¿verdad? Con grillos así, no teníamos esperanza. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Nos justificó, dice, pagó el precio y nos llamó, nos sacó de esa esclavitud, de ese yugo que teníamos, vinimos a Cristo y dice, fuimos contados como hijos. Vayamos a Juan de nuevo. Juan 1. Juan 1. Versículo 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder significa esto, de ser hechos hijos de Dios. Y acá entra el tema.
dice, los cuales no son engendrados de sangre, ya estudiamos una vez esto, o sea, vamos a repasar nomás, no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? No porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo, como dicen, hayan sido cristianos, yo ya soy cristiano. No es porque, como decían los fariseos, hijos de Abraham somos, y le estaban reclamando a Cristo. Somos hijos de Abraham. No. Esto no tiene nada que ver con eso. Dice, no es por ser engendrados de carne, de sangre, ni tampoco de voluntad de carne, dice aquí. ¿Qué significa voluntad de carne? No, voluntad de carne, o sea, no es por lo que tú hayas decidido, significa eso. Voluntad de carne, dice. Perdón, voluntad de carne significa no por tu comportamiento moral, eso significa. No porque te portes bien y seas moralmente bien, tú tienes el acceso a Cristo, de ninguna manera. Ni de voluntad de varón, o sea, no por una decisión que hayas hecho, ni porque hayas decidido o aceptado, como dicen algunos, sino, ¿qué dice? Sino de Dios, solamente de Dios. Es un acto de la libre gracia de Dios. Dios libremente eligió. Esa elección fluye del amor de Dios. Fluye del amor de Dios, como vimos al principio. Es por amor. ¿En dónde se generó eso, hermanos? Efesios 1, ¿qué dice? Antes de la fundación, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, y del poder regenerador del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos confiere inmediatamente, como dice Romanos, vimos hace rato, el espíritu de ¿qué? De adopción. Somos adoptados. Y tenemos ¿qué cosa? El privilegio de ser herederos de Dios. Al igual que ¿qué? Que cualquier otro que Dios haya elegido y haya venido a sus pies. Entonces, hermanos, es una posición. La adopción es una posición restaurada que Dios hace en nosotros. Se quebró eso en Edén. Estamos en una llanura, en un valle, hasta que dice Cristo vino y Él empezó a que Cristo es la redención del nuevo pacto para nosotros. Entonces, venimos a volver en esa, espiritualmente tenemos esa misma posición que tenía Adán. Espiritualmente. Y Romanos, como vimos al principio, hace un ratito, ¿qué dice? Que esa adopción va a ser completamente consumada ¿cuándo? En el día de la resurrección. ¿Se dan cuenta cómo tiene todo paralelo y encuadra perfectamente con lo que estamos viendo? Entonces, esta es la palabra de Dios con respecto a la adopción, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Sí, hermana. ¿Qué sucede con las personas que están aisladas, que viven, por ejemplo, en una sierra o así, que no tienen acceso en forma de una iglesia o quien les predique el evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Hay varias, bueno, no es varias, sino que dos posturas con respecto a eso. Una es que dicen que de alguna u otra manera Dios se va a revelar a ellos, ¿verdad? Ya sea por un tratadito o por algo que quizás en algún momento algún misionero vaya y predique el evangelio, ¿verdad? Porque dice la palabra que Cristo no va a volver hasta que todo el mundo escuche que es el evangelio. Entonces, esa es una. Ahora hay otra postura que dice que, vamos a suponer, nunca escuchó el evangelio, nunca escuchó el nombre de Cristo. Entonces ahí opera ¿qué cosa? La justicia de Dios sobre esta persona. De lo que Dios puso en su corazón. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos que Dios pone en nosotros la ley moral, ¿verdad? De que si tú vas a un lugar que nadie conoce, o sea, nadie sabe de leyes, el matar está mal. ¿En dónde está eso? Dios puso en los corazones eso. Entonces, Dios juzgaría en ese caso de acuerdo a su justicia. Esa es otra postura. En mi caso particular, lo que yo creo es que de alguna u otra manera Dios se revela a estas personas.
de alguna u otra manera, Dios se va a revelar a estas personas. ¿Por qué yo creo eso? Porque entonces, esto es lo que yo pienso. Entonces, si van al cielo un día, nunca escucharon el nombre de Cristo, para mí no es justo. Para mí no va a ser justo. Entonces, esas dos posturas, pero yo me inclino más a la que Dios se va a revelar de alguna manera y va a revelar a su Hijo Cristo en algún momento de su vida a esta persona, ¿verdad? Bueno, esa es una posición. ¿Respondida? ¿Otra pregunta? Sí, hermana. Cuando dice que cuál es el fundamento de la adopción en Efesios 1:5, Jesucristo viene siendo el fundamento. Sí, Jesucristo, por amor de Cristo, dice. Sí, no sé si quieren leer de nuevo Efesios 1:5. Dice, Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio. O sea, hay un medio que es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el fundamento es Cristo, pero por amor, dice. ¿Verdad? Otra pregunta. Pero el antiguo pacto gozaba de las mismas bendiciones del nuevo pacto. Sí, en la promesa. O sea, ellos esperaban un Salvador. Sí, ellos estaban en el antiguo pacto y ellos no sabían en qué tiempo, no sabían quién iba a ser. Incluso Moisés, Noé, Abraham, Josué, ¿quién más? Mucho más allá atrás. David en cierta manera, no tanto, ¿verdad? Sí, David puede ser entrando en ese grupo. Ellos ni siquiera tenían la profecía de Isaías y de Miqueas. ¿Qué habla Isaías y Miqueas? Dice, Isaías 53 habla de Cristo, así, boom, detallado. Pero Isaías vino allá en el tiempo del exilio, ¿verdad? Entonces, y ellos ni aún tenían eso, ellos tenían solamente la ley, la Torah. Y estaban con la promesa de que, de Génesis 3:15, ¿verdad? Y quién sabe, oralmente nomás le habían transmitido sus padres a ellos, ¿verdad? A los que vivían en esa época. ¿Qué dice Génesis 3:15? Vamos a leer, dice, ya leímos hasta el hartazgo, pero es bueno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí estaba ella. A ellos se agarraban de eso, la simiente suya. Dice, esta ¿La simiente era qué? era Cristo. Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa simiente está hablando de un Salvador, de un mediador. En eso estaban ellos basados. O sea, murieron con esa esperanza de algún día. No sabían. Ellos también entendían su condición de caídos y la necesidad de un Salvador. Sí. Y Puestos los ojos, sí. Hebreos 11 detalla, pero así. Puestos los ojos en Cristo. ¿Verdad? De cierta manera, en el antiguo realmente conocían, entendían su condición, porque por eso es que hacían los sacrificios. Porque ellos entendían que su condición no era aceptable delante de Dios. Así es. Y ahorita que estaba leyendo Efesios 1:5, dice que Él nos predestinó. Dice que creo que toda persona cristiana, aún antes de haber sido no nacido, ya sea que hayamos nacido en cualquier país, Dios ya tiene escogido su pueblo. Independientemente si esté en una selva, en una sierra, si realmente ha sido predestinado por Dios,